empezar. No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a este su programa de No Somos Mayores. Como siempre, cada semana les digo muchas gracias por estar ahí, por hacernos un huequito junto a ustedes. Nosotros intentaremos hacerle pasar esta casi horita, 50 minutos, lo mejor posible. Bueno, pues presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. Paco Javier Montes de Oca, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, un saludo para todos los que nos ven y escuchan, que sí. son algunos por lo menos, ¿no? Sí. Ya con ganas de que termine la elección y que termine todo, ¿no? Sí, que termine esta riada de promesas que luego no se van a cumplir, evidentemente, sí, ¿no? De verdad. Y que lógicamente el pueblo tiene el derecho a votar, a no votar Sí. y a equivocarse, claro. Sí. Y esta noche, no sé si te acuerdas, en abril de 2019, sí, hicimos una entrevista a Alberto Chaín. De Mar del Plata, sí. Sí, que junto con José la Antigua Sí. crearon una asociación. Canario Argentina. Exactamente, en sí. Argentina se llamó De Costa a Costa. Efectivamente. Bueno, que hay, José la Antigua nos traía cosas Sí. y tal, y él nos mandaba también cosas desde Argentina. Sí. Desde Música. Exacto, de Mar del Plata, profesor de música, sí. ¿vale? Que además una excelente persona. Y entonces en abril, ya digo, de 2019 hicimos una entrevista. Estaba Ina, tú y yo. Okay. Y lo íbamos a haber tenido esta semana. Sí. Lo íbamos a tener esta semana. Y desgraciadamente, pues la semana pasada, hace un tal, pues falleció. Qué pena. Y entonces, pues bueno, hemos querido que en homenaje, ¿vale? Hemos querido en homenaje hacia él, ya que lo íbamos a tener y lo íbamos a entrevistar esta semana, pues ofrecerle la entrevista que hicimos en abril del 2019. Así que para todos ustedes, pues Alberto Chaín. Bueno, pues después de esta pequeñita pausa estamos con el invitado de esta noche, como ya nos dijo Ina, con Alberto Chaín, argentino de pro y de corazón un poquito, por lo menos por la mitad, español. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Primero, muchas gracias por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros. El agradecido soy yo. Llegaste a España ya por 1974, en la época aquella de hierro y fuego, donde emigramos los españoles para un lado, los argentinos para otro, sí. ¿Sabes? Porque los dos hemos sido tierra de migrantes y todo eso. Sí. Cuéntanos un poquito tu llegada a España, por qué viniste, cuéntanos un poquito los primeros contactos con Bien, mis primeros contactos fueron, para empezar, salí en pos de estudiar mi instrumento, que es la guitarra, de toda la vida. Iba a los cursos de Compostela, y bueno, la mayor cantidad de recomendaciones de gente que había viajado las tenía aquí en Las Palmas. Entonces me vine de la península para aquí por 3 meses para juntar unos dinerillos para ir a... Esos 3 meses se transformaron en 3 años, bueno. casi 3 años aquí. Claro. Así que... Es una buena tierra para también echar raíces, ¿verdad? Sí. No me aplatané, para nada. O sea, que luego, bueno, diferentes viajes. En total he cruzado casi 15 veces desde allí. El charco. Y se cumplen, claro, 45 años de mi primera llegada aquí a las islas. Quedaste en una asociación que se llama ACA, la Asociación Cultural Canario Argentina. Cuéntanos también un poquito por qué la creaste, por qué
que echabas de menos, o sea, porque me imagino que igual cuando estás allá echas de menos Canarias, cuando estás en Canarias echas de menos Argentina, ¿no? O sea, Bueno, la creación de ACA que fue compartida totalmente con José la Antigua, querido amigo ya, fue una consecuencia natural, siento yo, una consecuencia natural del amor a esta tierra, porque, a ver, en 2012, un poquito 2010, retomé los viajes y, o sea, no al quedarme, pero sí, entre giras o trabajos en la península, pude empezar a venir otra vez y en principio fue reencontrarme, y luego ya empezó que nos conocimos con José y José bailaba folclore argentino y nada. ya Le está. les dije si les gustaría bailar una samba a ustedes, pero sí, bueno. Y ahí empezó todo. Ah, qué bien. Primero se llamó el proyecto de Costa a Costa, en el cual en las redes seguimos estando desde luego, pero era una forma libre del intercambio. Y luego eso mismo llevó a lo que hoy día es ACA. ACA es una asociación cultural canario-argentina, pensemos que, y tiene sede aquí en Las Palmas, Y se de la Argentina. cuyo presidente es José, y yo estoy representando allí con una comisión en Mar del Plata, o sea que tiene carácter internacional. Pero vuelvo a repetir, y toma más disciplinas, todas las disciplinas culturales que vamos llevando, que podemos, de momento. Pero lo más importante de lo que me preguntan, que me preguntaste, es el por qué. El por qué yo lo siento porque es una consecuencia natural de mi amor a esta tierra y ese sentir todo esto, ¿no? Y lo que es el pueblo canario, con esa generosidad, con esas manos abiertas y con esa mirada que tienen hacia Sudamérica, ¿no? Y bueno, en Argentina no voy a fanatizar ni decir que somos los no, pero la relación de Argentina aquí con esto es... Aunque últimamente, pero eso sería para otro programa, últimamente España está dando un poco la espalda a los países que somos hermanos, porque los políticos hablan mucho de que somos países hermanos, somos tal, pero en cuanto pueden se alinean más con Europa antes que con los países de Sudamérica, que eso creo que para mí es una tradición, pero bueno, Ina, eso lo he dicho yo, Alberto, eso lo he dicho yo. No, y yo, perdón, sí. No, una coletilla, ¿no? Sí, una coletilla. Había que decir. Doblemente satisfecha de volver a entrevistarte porque Ya. me quedaron preguntas en el tintero, Ya. porque tienes una vida muy, muy vivida, muy densa, una experiencia grande, una vida que ha transcurrido entre la docencia Sí. y la guitarra, que Sí. has dicho que está la familia y después la guitarra, Sí. en ese orden, ¿verdad? Es así. Entonces, has sido intérprete, que no es lo mismo ser guitarrista y tocar la guitarra que ser intérprete, porque cuando eres intérprete, estimo yo que estás dándole voz al creador de esa melodía que estás interpretando, y además estás poniendo tu vida, también tus sentimientos, Sí. tu experiencia. ¿Alguna obra especial para ti a la hora de interpretar, Alberto? Porque ha sido muy dificultosa dominarla, porque te produce unas sensaciones especiales cuando la interpretas. Sí, qué pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta. Qué bien. A ver, brevemente, concisamente. El intérprete, la palabra lo dice. Interpretamos. Y soy de los que considera que si vamos a ser intérpretes, si voy a ser intérprete, primero y principal, debo ser muy, 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 muy diáfano, muy puro, muy, muy real, muy, que sí puedo interpretar a tal autor. Que sí puedo, que me siento identificado y hasta tengo que saber su biografía, su qué. Entonces, bueno, en ese caso, a tu pregunta me remito, hay obras de Tárrega, que me encanta tocar, como Capricho Árabe, como otras obras también, pero Tárrega lo llevo, lo sé que puedo. Heitor Villalobos, el brasilero, por ejemplo, ¿cierto? Como así ha habido obras que no he podido tocar completas en público, es una realidad, por ejemplo, la Chacona de Bach. La Chacona la toco bien, pero para mí. En los momentos que podría haberla sacado por otros motivos que tienen, que fuera antes de comenzar esto lo habíamos hablado, la vida del guitarrista suele ser a veces un poco dura y, en fin,
pero la Chacona de Bach nunca pude hacerla, por ejemplo. Y por ejemplo, Castelnuovo Tedesco nunca sentí que yo lo pudiera interpretar, entonces no lo interpreto. De Abel Fleury de Argentina grabé la obra completa y yo creo, y uno cuando es intérprete se toma las licencias. Yo muchas veces veo la partitura y yo creo que hasta sé qué le pasaba ese día a Abel Fleury. Claro. Qué bien. Y me puedo tomar licencias en la interpretación. Muy bien. Me has respondido magníficamente a lo que quería oír. Una pregunta. Antes que nada, satisfecho de tenerte aquí. Y yo. Él tiene un sobre todo- hermano, ¿eh? Claro, Tiene un hermano. iba a decir, sobre todo porque comparto con vos el tener el corazón partido, ¿no? Sí. La Argentina, la patria grande, y la otra mitad que la tengo acá, la patria chica en Canadá. Bien lo sé. Ya lo sabes, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, también te dedicas a la docencia Sí. de la música. Y antes también hablamos que tú comenzaste a mostrar ese talento musical con la guitarra a los 7 años. Sí, Bien. sí. Y mi pregunta es, ¿qué parte hay a la hora de tocar la guitarra de talento y qué parte hay de aprendizaje? O sea, la pregunta más concreta, ¿se puede ser un buen guitarrista sin tener una predisposición a tocar la guitarra, simplemente aprendiendo? Sin tener. Una predisposición, digamos, sin tener ese talento que tú tuviste a los 20 años. Es decir, una persona de qué sé yo, de 45, 50 años. No, ya lo comprendí, sí. Bueno, como poder se puede. Pero ocurre que creo que uno debe ser, así como lo dije para el intérprete, para el instrumentista en este caso, que pretende salir a los escenarios, ¿sí? O sea, porque ahí está el camino. ¿Salimos a los escenarios o nos quedamos? Claro, es Bien. para ti. Entonces yo voy a utilizar una palabra o dos palabras que ha dicho en charlas Carlos Moscardini. Si un día pueden, lo sugiero, busquen Carlos Moscardini, que es un compositor y guitarrista argentino, que para mí es un maestro, un hombre de 60 años en este momento, o menos, pero que va a ser, yo le digo, vos vas a ser un viejo sabio, le digo. Lo he llevado varias veces a Mar del Plata, y él en una charla lo dijo: subo a los escenarios porque tengo algo que decir. Porque tengo algo que decir. Bueno, eso está relacionado con lo que me preguntás respecto a si se puede o no se puede. Yo creo que respetando, viendo si voy a poder interpretar aquello sí o no, y luego uno por dentro sabe si tiene el talento necesario o no. Porque muchas veces a mí me preguntan, ¿pero cómo te das cuenta que tiene talento? Y es una cosa natural que siento, como decimos a veces comúnmente, no se me ponen los pelitos aquí. Y en la jerga nuestra decimos que, y sí, porque nunca jamás vamos a ofender a nadie, desde luego que no, pero si me preguntan de afuera una opinión, y digo, por momentos un talento, pero por momentos hay otros que, ¿qué pasa? Que tocan todas las notas. No se puede objetar nada. Nadie puede decir nada, porque tocaron la Chacona, por ejemplo, y sí, tocan todas las muy notas. Correcto, muy tal, pero le falta alma, ¿no? Le falta... Bueno, sentimiento. ese es el talento. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debemos ser lo suficientemente... Pero aunque sea como disfrute personal, vale la pena aprender. No, vos, por favor. Sí, yo lo hablaba, por la pregunta lo hablaba a consideración de decir, bueno, ¿vamos a salir al escenario o no? ¿Nos quedamos en casa? Bueno, pero hacerlo... Alberto, y para la gente como yo que no tiene oídos, sino que tiene orejas, ¿qué pasa? digo yo, o sea, ¿Se puede? todavía estamos, Sí, se puede. todavía estamos No es que están a tiempo, no somos un alma están perdida. a muchísimo más tiempo de lo que piensan, claro que sí. Mucha gente de tu edad dice, pero yo puedo cantar. Pero es que si hablas puedes cantar. Sí, cierto. Las mujeres, en el caso de las mujeres, que dicen, pero qué, ¿cómo voy a hacer ritmo yo? Si en mi vida... Entonces se dice, ¿has hecho ritmo sin darte cuenta en la cocina? ¿Has estado batiendo? Sí se puede. Sí se puede. Y tú tienes además, Alberto, unos proyectos muy bonitos en la actualidad que hablan pues de ese disfrute con la música, ¿verdad? Sí, claro. De contactar con la música para ser felices con la música, ¿verdad? Exactamente, de eso se trata, porque se puede.
manejamos un proyecto, creamos un espacio, se llama Espacio Serotonal. Este es tema suyo más que el mío, desde lo profesional, en el que integramos está otra profesora de música que es Bucci Pasolini y un licenciado en psicología que es Luis Corda, en Mar del Plata. Y bueno, creamos esto se llama Espacio Serotonal, el proyecto. Y lo que trabajamos con los adultos es precisamente eso, disfrutemos la música. Es un trabajo grupal en el que vemos todos los instrumentos, cantamos, tocamos, hacemos percusión y bueno, es muy lúdico el trabajo, la actividad y la sorpresa que se llevan después de... Ya al trimestre, ya el primer día se ve, porque tienen que mover. Pero cuando ven que sí pueden tocar un instrumento y cantar a la vez... Bueno, lo mío entonces eso es para matrícula de honor. Si yo hago esas dos cosas ya es para matrícula de Anímate. honor. Lo estoy diciendo con tengo toda la tiempo. felicidad que nos provoca eso, porque esto es como cuando damos. Siempre que damos, Sí, cierto. la devolución nos supera. Sí, Cierto. ¿Sí? Me estoy metiendo en un terreno El que no es el altruismo. mío. No, no, El altruismo, yo efectivamente. digo que cuando se reparte amor y se reparte Sí. conocimiento, Sí. no se queda uno con menos, sino con más. No, con más, repartes amor, exactamente. recibes amor, Sí. repartes Es sumar, conocimiento es sumar, sí. y hay más gente con ese conocimiento. Ninguna luego duda. aumenta el conocimiento. no disminuye. Porque, así como dije para intérprete, esos son mis pensamientos y los llevo a la práctica cada vez más, por la experiencia, por el estar y por ver lo que pasa. Así como dije para el intérprete, la autenticidad que necesitamos, total, para hacer esta actividad, muchas veces me preguntan y ya hay gente que quiere participar, a ver cómo sería, a ver, cómo damos las clases, cómo es. Y resulta que no hay ninguna fórmula para hacer estas clases. Sí puedo pasar el proyecto, Claro. que trabajamos, que no, pero hay una sola necesidad, un solo requerimiento, que es el amor. Hacerlo con Para amor. El mí, amor y ¿qué desde es el el amor? amor? La querencia. ¿El amor a qué? El amor a todo. Porque en la medida que yo ame lo que hago, Claro. en la medida y amo la música, Claro. La mitad, ¿qué voy a la depositar? mitad del camino está hecho, claro. Cierto. Claro. Ya está. No hay nada que... Antes nos dijiste una cosa que sí yo me quedé un poco preocupado, y es que está desapareciendo un poquito lo que es la guitarra tal como la conocemos, o sea, no del ámbito uno de su casa particular y todo eso, pero sí de la guitarra como la conocemos ahora, por ejemplo, en conciertos, en tal, en esas cosas, está pasando a ser un poquito la Cenicienta, ¿no? Sí. Está pasando momentos muy malos. Porque, a ver, en Argentina decididamente, y considero que en Sudamérica está ocurriendo lo mismo, y en Europa está pasando lo mismo, porque lo evidencié aquí en la península, lo que se llamó el concierto de guitarra, por decirlo de alguna manera. Quizás hasta quienes crearon el concierto de guitarra también se equivocaron, pero eso de ir a escuchar a aquellos autores se ha perdido. Se ha perdido la divulgación y demás. Pero, brevemente, la culpa la han tenido los mismos. Se han creado elites, se han creado... Hombre, que me perdonen mis colegas, pero debo decirlo. Muchísimos guitarristas, pero de real valía, top tens. Y los que vienen detrás, estudiantes, ¿qué pasa? Tocan para ellos mismos. Esa es una realidad. Tocan para ellos, con repertorios para ellos, y ver cómo pueden competir de que lo toco mejor o lo toco... Que me perdonen, puedo decirlo, pero debo decirlo porque como amo mi instrumento y he pasado por los momentos yo he trabajado, tuve la dicha de poder estudiar con José Tomás en Alicante, alumno directo de Andrés Segovia. He estudiado con Roberto Lara, he estudiado con maestros que verdaderamente han amado el instrumento, y hoy día lo vemos que se transformó, si no son los festivales de guitarra en diferentes partes del mundo, que hay muchos, en Siena, en Perugia, en Alicante, festivales de guitarra que duran una semana y vienen todos los grandes y van todos los estudiantes allí. Hay muchos concursos
Cosa que, bueno, que sigan los concursos, pero para mí los concursos son los Juegos Olímpicos. Sí. En la música no existen. Como que no existen las carreras para los intérpretes, que malamente se hacen las carreras en los conservatorios, también que me perdonen, pero se hacen las carreras en los conservatorios, que cuando comienzan nunca se le dice que esas son carreras para hacer docencia, no carreras para ser intérprete. Sí. Porque las carreras de los intérpretes no tienen que tener un número, ni un 7, ni un 8, ni un 9. Los impresionistas iban a pintar y no le iban a poner un 7, un 8, un 9. El artista va a hacer un aprendizaje, pero no tiene por qué pasar por los números. Bueno, Alberto, lo siento, ya se nos fue el programa. Bueno. O sea, ya hemos discúlpenme si me... No, Nada, que va, absoluto, nos es un quedamos con placer. ganas. Claro. Como sabemos que te vas en unos días, que vuelves para Argentina, para Sí. Mar del Plata, se nos ha quedado un montón de cosas por preguntarte, porque nos cuentes, pues cuando vuelvas tenemos Sí. la excusa perfecta para Pero- volverte a tener aquí Encantado, en este plató encantado. y que nos pueda contar cómo va la asociación, cómo van Sí, los proyectos, sí. cómo Si va, Dios quiere. cómo van eso. y Estamos tal. muy entusiasmados Eso y sí. van a ir bien. Y a ver si me enseñas algo a mí. ¿Cómo no? Online. Y cuando venga, hombre, cuidado, lo he dicho, no sé si fue en la última entrevista, que hice un ofrecimiento que me gustaría, esto Sí. del proyecto Cero Tonal y demás, si alguna institución, si alguien, no sé, una escuela de música o docentes o alguien quieren saber de esto, bueno, hoy con las redes pueden, y me Contactar. gustaría capacitar gente con este proyecto. Desde luego, todo muy, muy... Es una experiencia muy bonita compartirla. Sí, Bueno. sí, Sí. Pero dicho, estupendo. Alberto, muchas gracias. por haber Gracias a compartido este ustedes, ratito. gracias a ustedes. Un auténtico placer. gusto. Por favor. Y nos Alberto, vemos. nos vemos. Saben que hacemos un pequeñito alto, pero nada, enseguida estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, la verdad es que era un personaje. Además, ¿te acuerdas cuando nos hablaba de ese método Paco, del método que había diseñado? Y tenía para una escuela en enseñar Mar del a tocar Plata, en la guitarra, Argentina. en Tenía Mar una del escuela Plata, de formación, sí, muy Además, bien. si los argentinos de por sí ya son unos personajes, Por supuesto. vale, pues él todavía lo era más. Seguro que sí. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué vamos a ver? Asesoría laboral. Nadie. Prestación por maternidad y paternidad. Es un tema de mucha actualidad y que nos presento como siempre Francisco Rodríguez en Asesoría Laboral.
Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí una semana más en este programa de No Somos Mayores de TAC Televisión. Ustedes habrán oído hablar seguramente de que desde hace ya unos años el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el organismo público dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es el encargado de pagar unas prestaciones por haber tenido hijos, para que ustedes lo entiendan. Pero que esas prestaciones que estaban reguladas antes en el artículo 50 bis de la Ley General de la Seguridad Social, un señor tuvo la osadía de recurrir el por qué solo se lo daban a las mujeres y no también a los hombres, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que efectivamente que la ley española vulneraba el principio de igualdad por razón de sexo. Una vez que se conoció esa sentencia del TJUE, del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, nuestro Tribunal Supremo, en 2 sentencias reiteradas, ratificó que esa prestación por tener hijos, por incremento demográfico que se llama, debía ser también abonada a los esposos. Ojo, si la pide el esposo no la puede pedir la esposa y viceversa, si la pide la esposa no lo puede pedir el esposo. Consistía en un porcentaje, cuando estaba en vigor el artículo 50 bis, del 5% por 2 hijos, el 10% por 3 hijos y el 15% de la prestación de incapacidad permanente o en cualquiera de sus grados, viudedad, o también por incapacidad permanente, viudedad y jubilación. O sea, los trabajadores o trabajadoras que estuvieran en incapacidad permanente, jubilados o viudos, podían pedir esa prestación por los hijos habidos en el matrimonio. Y ahora, a raíz de la modificación del artículo 50 bis, ahora es el artículo 60, ya le reconocen también, aunque con una serie de dificultades que yo creo que casi ningún hombre las va a tener derecho a cobrarlas, para que las cobren también o las perciban también los esposos, vuelvo a repetir, por razón de haber tenido hijos en esos matrimonios. Y por tanto, si ustedes no lo han hecho, háganlo. Lo que pasa que el IN está muy colapsado, tiene mucho trabajo y no está dando salida en tiempo y forma a esas resoluciones, y por eso no están comunicando la denegación o la aprobación. Pero si ustedes están en cualquiera de esas situaciones, pidan esa prestación porque se la van a dar, repito, siempre que reúnan los requisitos legales establecidos. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana. Y ahora nos vamos a algo que les va a gustar, pero un montón, los Jackson 5. Sí. Allá por el 1970, cuando él era jovencito, y era más negro, ¿vale? Era más negro que al final. Más ¿vale? Más tinto. Sí. Exacto, más tinto, ¿no? Exacto, era más tinto. Pues les vamos a ofrecer un popurrí de canciones que ellos cantaron y tal, y la verdad que es un espectáculo, aunque canta con los hermanos, es un muy espectáculo. Muy bueno. Gary, Indiana, here's the youthful Jackson 5, opening with a medley of their hits that have sold over 1 million, each hit. Take the sailor.
wreck it, baby. Ooh, 1, 2, 3, baby. ABC, baby. Don't wreck me, baby. Hey, that's all his love can be. ABC is easy, like counting up the beat. Take a simple melody. That's all his love can be. I'm gonna teach you how to sing it out, sing it out, sing it out, baby. ABC is easy, like counting up the beat. Take a simple melody. That's all his love can be. ABC, girl. Pues viene a cuento por la actualidad en la que estamos inmersos en este momento, la participación en las elecciones. Y de esto nos va a hablar en este nuestro mundo Hilario Esteves. Vamos a escucharlo y a verlo. Hola, buenas noches. En nuestro mundo, bueno, como las elecciones están ahí ya, irán a votar ya la próxima semana, entonces yo quería decirles que hay que participar. Hay que salir, ya que costó tanto en lograr que hayan elecciones, en lograr, aunque esta democracia enmascarada, como yo la llamo, que está ahí, que no acaba de consolidarse, hay que ir a participar y hay que ir a votar no pensando en hacer daño a aquel que prometió una cosa que no la hizo ni en el otro, sino pensando en aquellos que nos puedan ayudar un poco a salir del impasse en que estamos, a que esto cambie, a que nuestra gente tenga una mayor participación en todo lo que sea las instituciones públicas, en todo lo que sea la vida cotidiana, el quehacer y el desarrollo de nuestra ciudad y de la solución de los problemas que tengamos. Y hay que votar, hay que participar, hay que pensar con la cabeza en lo nuestro, centrados en aquello que nos hace falta, en lo que necesitamos y haciendo una valoración de todo lo que hay en las distintas listas que se presentan, quiénes o qué nos pueden ayudar a salir del impasse, quiénes son los que mejor programan. Pero claro, para esto hay que exigir que presenten programas, que hablen de programas, de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y con qué lo van a hacer. Subirse en un estrado a hablar y a criticar al opositor, al oponente, al que se presenta con otras siglas, me parece que es una carencia también de respeto a la democracia. Cada uno que presente su programa, cada uno que hable de lo que va a hacer, cómo lo quiere hacer, y que la ciudadanía reciba estos mensajes que sean lo más claros posible, y que los analice y que en función de esto que recibe y los intereses y lo que para ellos representa estos programas que se divulgan, pues que acudan a votar, que participen de la fiesta de la democracia, de las elecciones, pero vuelvo a decir otra vez, que piensen en el futuro de cada uno de nosotros, en el futuro de Canarias, y en lo que puede o debe hacerse para resolver nuestros problemas y de aquellos que pensemos que son los que mejor oferta nos hagan o que creamos que están como más capacitados y preparados para sacar adelante a las islas del impasse en que están. No se lleven de cantos de sirena, no se lleven de oír los pájaros cantar, que para eso nos vamos al campo y los oímos todos los días con mejor sonido, con un trineo que es más agradable, más cariñoso y hasta que a veces nos permite que debajo de la sombra de un árbol nos quedemos dormidos. Los cantos de los políticos en estas elecciones no nos van a permitir, sino todo lo contrario, nos van a crear crispación, nos van a dejar un mal sabor y nosotros tenemos que analizar eso que ellos dicen para conseguir que después de las elecciones al menos tengamos algo diferente, un sabor distinto a lo que ha sido la campaña electoral, porque yo creo que va a ser difícil pedirle a los partidos políticos que abandonen la crispación, que piensen en la ciudadanía, que presenten programas, que los presenten claros, transparentes y con pocas cosas, porque luego
si los analizamos, los programas que hay, casi todos presentan lo mismo, pero a la hora de la verdad, cuando se van a materializar después de las elecciones en acuerdos en las distintas corporaciones, basta con que lo presente un partido, aunque sea igual a lo que quería el otro, para que voten en contra de él. Es decir, que no hay una no se unifican las cosas para sacar adelante la resolución de los problemas de la ciudadanía. Y ahí es donde yo pido, señores, participen, voten a conciencia a aquellas personas que ustedes crean que se merecen su voto, pero participen de la democracia, acudan a votar el día que convoquen las elecciones, por la mañana, por la tarde, al mediodía, cuando les dé la gana, pero cuanto más participemos y si no estamos conformes con los que los partidos proponen, votar en blanco, pero ir a votar. Pues ahora nos vamos a la cámara de bolsillo de Paco Lezcano, que nos va a ofrecer unas imágenes que llevan por título Rusia, bailan en las calles, un ejemplo a seguir. Largo el título, pero vamos a verlo. En eso, en el baile y el folclore. Eso es. Perfecto. Розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко, вийди, любко, до потічка. Розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, поцелуй меня, удача, а захочешь обними, ну, а не так не заплачу, кого хочешь выбери, поцелуй меня, удача, а захочешь обними, ну, а не так не заплачу, кого хочешь выбери. Душа за братство борется, а ум за деньги мается. Когда же все устроится, когда же все направится? Кому судьба молить и ждать, кому повелевать и брать, да все хотят наоборот, источник счастья сам народ. Поцелуй меня, удача, а захочешь обними, ну, а не так не заплачу, кого хочешь выбери. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Han visto que el maestro siempre es el maestro. Y ahora nos vamos a dibujos animados. ¿Y qué vamos a ver, Paco, del dibujo animado? Popeye para presidente. Mío. El gran defensor de las espinacas, ¿verdad? Sí. Y del establishment americano también. Sí. Ese era, me parece, del 56. 56. Por ahí, 1956, sí. efectivamente. Hombre, mejor que algunos presidentes americanos también Seguro. hubiese sido, ¿eh? Seguro. Por el humor y el sentido de la estética y demás. Sí. Que somos muy malos. Popeye el marino en... Popeye para presidente. No olviden, amigos, que si salgo electo presidente de esta nación, haré que se respete la Constitución. ¿Sí? Apoyen mi candidatura y recibirán gratis un puro. ¡Wow! ¡Puro! ¡Bravo! ¡Bravo! Construiremos enormes armas defensivas para acabar con las ofensivas. ¿A dónde fueron? Recuerden que si votan por su viejo amigo Bluto, recibirán sin costo algún otro puro. ¡Claro que sí! ¡A votar! ¡A votar! Y si votan por mí, amigos, por cada voto recibirán una lata de espinacas. E incluida en cada lata de espinacas un disco de mis mejores discursos. Voten, voten por mí. Óyeme, tunante, deja en paz a mis votantes. La votación se encuentra empatada. Por lo tanto, será electo candidato aquel que reciba el voto de la señorita Oliva, única habitante de Terregales. En la mueblería de Chucho Loperena se han recibido muebles finísimos. A buen precio. Pase y compre el suyo. Te voto por ese voto. Ah, qué fiestas voy a hacer en la Casa Blanca. Solo invitaré a los Roquefort y a los Camembert. No estorbes el tráfico con tu carcacha. ¡Ay, santo cielo! ¡Nunca terminaré de trabajar! ¡Ah! Señorita Oliva, yo la ayudo y votará por mí, ¿verdad? Apártate de aquí, pelícano. Soy su fiel servidor, señorita. Con gusto iría a votar por usted, pero tengo que ir a cortar la leña para el invierno. Yo cortaré tanta leña que el invierno será un infierno. ¡Fuera abajo! Ahora sí votará por mí. Oh, pero aún no he arado el campo. Para eso me pinto solo.
votar. ¡Oh! Casi lo olvidaba. Tengo que guardar la paja. Ahora sí he terminado con todo. ¿Podemos ir a votar? ¡Ay, Popeye, me has convencido! Votaré por ti. Ni lo pienses, tú votarás por mí. Estás equivocado. Nunca votaré por ti. Oh, claro que sí. Nunca votaré por ti. Nunca. Entra y haz efectivo el fraude, digo, el sufragio. Popeye. Ha triunfado la democracia. La verdad que todas estas imágenes de cine cómico, la verdad que son muy agradables de ver, porque te retraen un poco a la infancia, cuando todavía veíamos algunas cosas de esas, ¿verdad? Y son muy blancas, muy muy bien. Vamos a las salas de cine, incluso a las salas de cine hasta parroquiales. Sí, total. Sí, llaman las películas. Y ahora nos vamos a En tu mente, en la sección de nuestro amigo y compañero Paco Javier Montes de Oca, que nos va a hablar de el tema de los delitos sexuales, ¿no? Pequeños delincuentes. Pequeños delincuentes. Simplemente dos datos. Cada vez a más corta edad agreden a las chicas, a menores, y cada vez en grupo, a ejemplo malevo de la famosa manada de Pamplona. Un tema algo tiene que ver la pornografía. Ahí vamos un día podríamos hacer un monográfico sobre eso. Sí, la pornografía. En las redes, efectivamente. Exacto, sí. Pues vamos a verlo, ¿no? Entonces. Sí. Hubo un programa en la televisión británica que causó bastante impacto y polémica entre los ciudadanos, incluso entre las instancias políticas, porque una señora, una madre, en su hogar mostró películas pornográficas a sus hijos menores. Evidentemente no es normal, incluso desde el punto de vista quizás hasta psicológico y ético puede ser anormal y perjudicial. Pero a lo mejor puede ser una pequeña o parte de la solución para esta ola de transgresiones sexuales, de violencia sexual, de acosos sexuales a la que estamos asistiendo de personas menores, o sea, de niños y adolescentes que violan y agreden sexualmente también a menores, niños y adolescentes, niñas en este caso. ¿Y esto a qué se debe? Puede haber muchas causas, ¿no? Indudablemente el ejemplo también está en la gente mayor. Evidentemente
hay un factor importante que es el acceso que tienen los menores a cualquier contenido pornográfico a través de los videos YouTube y de las redes, en las que se presentan y tiene un niño de 10, 12 años acceso sin ningún tipo de problema, los puede ver, los puede visionar. Y eso de forma procaz y de forma precoz alimenta los más bajos instintos. Claro está, también influye la sociedad, los contenidos, la forma de ser machista desde el punto de vista tradicional, donde la mujer en otra época y todavía hoy puede ser un objeto sexual apetecible. Y no olvidemos que hay ejemplos, y sin ir más lejos, oyendo lejos, no voy a decir los nombres, pero hay un famoso escritor que murió hace años, un gran poeta, que se cuenta, y él incluso lo cuenta, que violó a una mujer, a una chica que trabajaba en su casa como asistente. Y no hace mucho murió también otro escritor, un poco ultramontano, que pasó de ser comunista a ser militante de la ultraderecha y de Vox, que se jactaba en una de sus obras de haber yacido, de haberse acostado en un barco con un angelito de 12 años. Quiero decir que a veces los menores que agreden sexualmente a las niñas tienen un buen ejemplo en la gente mayor, y esto hay que paliarlo y que combatirlo desde las instituciones y por supuesto desde los hogares. No olvidemos también que a veces hay cierta dejación inconsciente o consciente por parte de los papás, de la familia, del entorno parental, debido, claro está, al trabajo, a las ocupaciones que en algún momento también quizás se han olvidado o se olvidan de tener una relación orientativa más a veces de calidad que de cantidad con sus hijos o con sus hijas. Este momento es un momento crucial porque día a día, semana a semana, aparecen nuevos casos que se relatan y se describen en la prensa y en los que intervienen las autoridades judiciales respecto a la violación de las relaciones sexuales que cada vez se produce más entre los niños menores de edad, hacia niñas también menores de edad, y sobre todo también una cosa que también ha crecido, que ya no son violaciones individuales, que ya no es aquel menor adolescente que viola a una niña en un descampado o en un baño, no, que cada vez son violaciones en grupo. Tengamos en cuenta esta situación y pongámonos entre todos un remedio. Nos vemos la semana que entra. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
Pues lo que hay es lo que ha contado Paco Javier. La verdad que desgraciadamente es así. Vale, y Cuidado la los verdad papás, cuidado con los pibes, con los adolescentes sumergidos, aficionados, adictos a las redes. Sí. Y no solamente adolescentes, niñitos de 8 años. Sí, que es que cada vez es increíble. Es que eso teníamos que hacer un día monográfico, porque ahí hay mucho que hablar. Y los padres son culpables, o igual la palabra no es culpable, pero consentidores de eso que está pasando. O por lo menos ignorantes. Exactamente, porque no ponen medios que están a su alcance. Nos vemos. Pues Paco Javier, llegamos al final del programa. Nos vemos la próxima semana. Ya capillita, ya sabremos qué ha pasado con la selección y todo eso. Podemos decirles algo. Efectivamente. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos aguantado estos 50 minutos. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Un mensaje, un abrazo fortísimo para los que nos ven, los compañeros que nos ven en Argentina, en Chile, en Perú. Creo que por ahí hay algunos en Colombia también que ya nos sigue. Un beso fortísimo, un abrazo grande, grandísimo. Nada, ya saben, amenazamos con volver la semana que viene. No nos falten, saben que pasamos lista. Hasta siempre. Chao. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores. Somos